La carretera extraña en Perú. Te voy a contar algo que jamás conté a la gente, ya que en su momento nadie me creyó. Hace años yo era camionero. Mi vida era estar en la carretera, conduciendo de un país a otro con toneladas de carga. Trabajaba para una empresa grande. ¿Me entiendes? Conocía cada ruta, cada curva, cada rincón de esas carreteras como mi propia casa. Había visto de todo: asaltos, accidentes, gente rara en medio de la nada. Pero hubo algo que nunca he podido explicar y que sigue en mi cabeza hasta hoy. Me mandaron llevar una carga pesada desde Chile hasta Lima. Un viaje largo, pero ya estaba acostumbrado a la soledad y a las horas de manejar. Durante los primeros días todo fue normal. El camino, aunque solitario, era tranquilo. Hasta que en el tercer día, cuando cruzaba a Perú, algo raro pasó. Ese día, el sol se ponía y todo el paisaje se veía... No sé cómo explicarlo, pero estaba teñido de un rojo oscuro, como si el sol echara sangre sobre las montañas, y una neblina suave cubría todo, como si se moviera sola. Era un paisaje bonito, pero el aire se sentía raro, te ponía los pelos de punta. De repente, el camión empezó a hacer un ruido, como si algo se aflojara. Fue un segundo, pero tras el ruido, el motor falló y el camión se detuvo. Sentí un vacío en el estómago, esa sensación de que algo anda mal. Orillé el camión, me bajé y revisé el motor, tratando de calmarme. Me decía que seguro era una falla pequeña. Abrí el capó y revisé cada parte, pero no encontré nada malo. Todo estaba en orden. Volví a subirme, giré la llave una y otra vez, pero el camión no arrancaba. Ni un sonido, ni un susurro. Era como si de repente se hubiera rendido. Ahí estaba yo, solo, con el sol casi ocultándose, la neblina cubriéndolo todo y el camión inmóvil. Encendí la radio para pedir ayuda. Al principio pensé que era Erimare, que era un fallo de conexión, así que probé de nuevo, y otra vez, y nada. Solo esa estática, ese zumbido frío. Era como si la radio estuviera atrapada en otro mundo, como si algo bloqueara todo el sonido. Probé una vez más, desesperado, pero fue inútil. La radio se había vuelto completamente muda, como si el universo entero se hubiera apagado. Sentí que algo no andaba bien. Esa carretera la había cruzado 1000 veces, nunca tuve problemas de señal. Decidí cerrar el camión, asegurar bien cada puerta. Me puse la chaqueta, porque la noche ya estaba helada, fría de verdad. Empecé a sentirme más solo que nunca. No quedaba de otra, así que empecé a caminar. Cada paso sonaba fuerte en el silencio. Mis botas pisaban el pavimento pesado, raro. Caminaba y caminaba, pero el tiempo parecía congelado. Sentía como si el camino se estirara, alejándome del camión. Lo peor, ¿sabes qué fue? Que no pasaba ni un solo carro. Nada. La carretera estaba completamente vacía. Siempre pasa algún coche, aunque sea uno. Pero esa noche, nada. Solo el silencio, mi respiración y el viento extraño. Después de un rato que se sintió eterno, vi unas luces a lo lejos. Sentí alivio, una esperanza. Pensé, finalmente, alguien. Aceleré el paso, casi corriendo. Pero mientras me acercaba, el aire se volvía más extraño. Esas luces parecían fuera de lugar. La neblina se espesaba y el frío... el frío se hacía insoportable. Llegué a un pueblito pequeño. Casitas humildes, abandonadas, techos bajos, algunas de madera vieja y otras de ladrillo desgastado. Había algo raro en el ambiente. El aire olía a tierra mojada, pero había otro olor que me incomodaba, como una advertencia de que algo no andaba bien. Me acerqué a la primera casa. Toqué la puerta. El sonido resonó fuerte en la noche silenciosa, pero no hubo respuesta. Volví a tocar, y esta vez escuché una vocecita del otro lado. Era una voz de niña, suave, como distante.
¿Quién es?, preguntó, y casi me dio un escalofrío, pero me mantuve tranquilo. Soy un camionero. Mi camión se descompuso y necesito ayuda, respondí. Ella guardó silencio y luego dijo: espera un momento. Y escuché cómo se alejaba. Sus pasitos hacían eco, como si la casa estuviera vacía. Después de unos minutos, la puerta se abrió y apareció un hombre grande, alto, con la piel curtida por el sol. Me miraba de una manera extraña, como evaluándome, y sus ojos parecían oscuros. Se quedó un rato en silencio antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz era grave, retumbante. «Buenas noches, compañero», me dijo, mirándome de arriba a abajo. «Pase, aquí afuera el frío cala hasta el alma. Le sirvo un café». Agradecido acepté, aunque algo en mí se resistía a entrar. La casa era pequeña, con muebles viejos, de esos que se ven que han pasado de generación en generación. Una lámpara en el rincón apenas iluminaba unos metros. Todo se sentía ajeno, incómodo. El hombre me ofreció un café caliente. Lo tomé y me calenté las manos. Mientras me miraba con esos ojos oscuros, sentía como si intentara leerme, como si supiera algo que yo no. Me preguntó qué me había pasado y le conté lo del camión, la radio y la caminata solitaria, tratando de sacar el peso de encima. Él asentía en silencio, pero con una expresión que no lograba entender, como si supiera algo que yo ignoraba. Después de un rato de silencio, el hombre me miró y con una voz aún más grave me dijo: ¿sabe qué? Es mejor que se quede aquí hasta la mañana. Aquí sabemos que en la noche anda un animal suelto, uno que no quiere ser visto, ya ha atacado a varias personas. Sentí un frío en la espalda que nada tenía que ver con la temperatura. ¿Un animal que ataca a la gente?, pregunté en un susurro, y el hombre solo asintió, su mirada tan firme que no pude dudar. El aire en la casa se sentía denso. No tuve otra opción, así que acepté la oferta. La familia fue amable, me prepararon un espacio en la sala, me ofrecieron comida, y aunque agradecido, no lograba sentirme en paz. La mujer, mientras comíamos, contaba sobre los ruidos extraños que se escuchaban cada noche. A veces se oyen pasos, como si algo caminara en la oscuridad, dijo, mirando de reojo la ventana. No salía ni un solo sonido afuera, pero el ambiente se sentía raro, como si algo nos vigilara. Esa noche me acosté, pero no pude dormir. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento, me hacía saltar. En un momento escuché pasos suaves, casi arrastrados, afuera. Mi corazón latía rápido y cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que solo era el viento. Intenté no moverme, ni respirar fuerte, porque sentía que, si hacía el más mínimo ruido, algo afuera lo notaría. Al final, me quedé dormido, aunque no fue un sueño profundo, sino lleno de imágenes confusas, como si estuviera entre la vigilia y el sueño. Por la mañana desperté con el olor de un desayuno caliente. Abrí los ojos y vi a los niños corriendo por ahí, mientras la madre les pedía silencio, que el huésped todavía descansaba. Me levanté y agradecí a la familia. Aunque la noche fue inquietante, me sentí más tranquilo al ver la luz del día. Me despedí, y el hombre, quien me dejó entrar, se ofreció a acompañarme al taller del mecánico. Caminamos durante horas, pero todo parecía extraño, como si el paisaje se burlara de mí. A veces los árboles que parecían lejos estaban cerca, y lo que era una colina parecía un camino llano. Sentía que el suelo me llevaba y traía como quería, como si estuviera atrapado en un círculo. No dije nada, pero notaba cómo mis pasos se hacían pesados, y algo dentro de mí comenzaba a dudar de lo que veía. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, llegamos a una pequeña casa con un cartel pintado que decía «Taller de Mecánica». Toqué varias veces, esperando, pero nadie respondía.
El hombre que me acompañaba solo me miró y, en voz baja, dijo: «Quizá el mecánico ha salido a trabajar. Aquí la gente se mueve con el sol, siempre en silencio». Nos sentamos en una roca a esperar. El tiempo se hacía lento y el viento silbaba de una forma que se colaba en los huesos. En la distancia, entre la maleza, vi a alguien acercarse. Era un hombre grande, de andar pesado y lento. Al final llegó hasta nosotros. Su rostro estaba inexpresivo, casi como si fuera una máscara sin emoción. El hombre me miró y, sin decir nada, asintió. Le expliqué que mi camión estaba varado en la carretera y que necesitaba ayuda. Él asintió otra vez y dijo que sí, que me ayudaría, pero que primero necesitaba comer antes de salir. Esa espera se volvió interminable. Cada segundo sentía que el tiempo se estiraba, como si el mundo estuviera jugando conmigo. Finalmente, emprendimos el camino de regreso al camión, pero algo dentro de mí estaba inquieto, como si una parte quisiera salir corriendo y no mirar atrás. A cada paso sentía un peso en el pecho, y todo alrededor parecía fuera de lugar, como si estuviera atrapado donde el tiempo y el espacio se doblaban de forma extraña. Después de caminar horas, la noche volvió a caer. Nos refugiamos en un pequeño granero que encontramos en el camino. La oscuridad se sentía espesa, como si nos envolviera. Esa noche dormí peor que la anterior. Escuchaba ruidos que venían de todas partes, como si algo se moviera en la oscuridad, algo que solo aparecía cuando intentaba calmarme. Cerré los ojos, tratando de ignorarlo, pero sentía que algo estaba ahí, acechándome. Cuando desperté, el sol ya estaba alto y pensé que seguía soñando. Ya no estaba en el granero, estaba en medio de un campo, rodeado de gente que me miraba con miedo, como si vieran a un fantasma. Me senté, confundido, y vi a una señora desmayarse mientras otros gritaban. Sentía el cuerpo entumecido, y cuando traté de hablar, las palabras no salían. Alguien llamó a una ambulancia, y mientras me llevaban intentaba entender qué había pasado. Todo era una confusión. Sentía que había caminado por horas, pero no sabía cómo llegué hasta ese campo. Mis recuerdos eran borrosos, como si una parte de mí estuviera atrapada en otro lugar. Ya en el hospital me hicieron exámenes, pero no entendían por qué estaba tan desorientado. Pasé días allí, sin poder hablar bien, tratando de recuperar mis recuerdos. Después de una semana, logré articular palabras de nuevo y les conté lo que recordaba, aunque nadie me creía. Fue entonces cuando me enteré de algo aún más extraño. Mi camión fue encontrado días atrás en la carretera, completamente solo, pero con toda la carga intacta. Nadie podía explicarlo, y los médicos, la policía, incluso mi empresa, estaban igual de confundidos. Mi rastro desaparecía a pocos metros del camión, como si me hubiera tragado la tierra. Hasta hoy, no sé qué pasó en esa carretera, ni qué era ese pueblo, ni qué escuché en la oscuridad. He intentado buscar explicaciones, pero siempre me quedo con más preguntas. Cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad, buscando algún indicio de ese lugar, aunque sé que es mejor no encontrarlo nunca más. Esta ha sido mi experiencia en aquel entonces. Y dime, ¿qué parte de esta historia te gustó más?